eh, por decir, ¿cómo se diría Dios te bendiga en Guayunaiki? Eh, eh, Piaca y no Maleigua. Dios está contigo. Bueno, ese sí eso sí no lo sé decir. Pero sí, si tú vas a evangelizar a alguien, uno se presenta, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Vengo con el mensaje, ¿cómo le dirías tú en Guayunay? Le diríamos, Maleigua, Chequimpia, Tanash Pianutu Niakai, Buete Pesaja Niakai, Anash Niakai. La verdad es que, o sea, esto es sorprendente porque, o sea, uno siempre, cuando habla de otros idiomas, se imagina. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este momento a todos nuestros seguidores. Hoy estamos una vez más con nuestra sesión de entrevistas. Hoy está con nosotros un invitado muy especial. Él es un hermano guayú y gracias a Dios que él aceptó la invitación de estar hoy aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales por nuestra página Jorge R. Sin más preámbulo, vamos a hablar hoy con nuestro hermano Roy. ¿Cómo te encuentras, hermano Roy? Bien, gracias a Dios. Hermano Roy, tú eres oriundo De La Guajira, de Uribia. de Uribia. Hermano Roy, vamos a hacer un antes y un después. Vamos al antes. ¿Quién era Roy cuando Cristo lo encontró? Era una persona, digamos, un poco desordenada, vivía por lo menos en una cosa muy diferente a lo que se vive hoy en el Evangelio. Vivía de una forma muy estresante, vivía de una forma muy, por decir, algo problemático, porque era una vida muy dura, una vida excelentemente desastrosa. Era, por decir, no sabía en qué momento podría estar en condiciones bien o en condiciones mal, porque era una vida a la cual nosotros veníamos sin saber a dónde llegar o cómo veníamos, si llegábamos a estar nuevamente en vida o no. Son cosas que nosotros a veces, o yo mismo me preguntaba. Roy, ¿qué creencias tenías tú cuando vivías en esa vida que tú dices desordenada? ¿En qué creías tú? Mucho era en santos. O sea, en ídolos. Sí, de la idolatría que decían. Se creíamos en Virgen del Carmen, se creía mucho en la cuestión de San Benito, o se conocía como la brujería, lo que eran los tres poderes que decían la Reina María Leonza, el negro Guaycaipuro y el indio. Eso es lo que nosotros... El negro Felipe. Sí, el negro Felipe. Eso por lo menos era... En sí, el guayú es dado al ocultismo, a la magia negra, todas estas cosas. No entre veces todo, porque cada quien tiene su manera y su creencia de obtener las cosas como se lo imagina o como se las cree. Roy, ¿y cómo fue ese encuentro tuyo con Jesucristo? Impactante, eso fue algo que me marcó para toda la vida. Es algo que hoy en día tomamos en cuenta el cambio, la vida que uno vive, la experiencia con Dios es algo impactante, vuelvo y le digo, es algo que nos cambia la vida. Antes era una persona muy rígida, muy obsesiva. Hoy en día con el Señor ha sido una persona de paz, de paciencia, de muchas cosas que el Señor nos ha transformado. O sea, los frutos del Espíritu. Roy, tú manejas el idioma guayunaiki. Sí, el guajiro. Sí, ese es una lengua que, o sea, es nativa de ustedes. Ahora, hay algo que todos los guajiros no hablan esa lengua. Sí, porque está en la enseñanza de los padres y está en la cultura, porque de igual manera cuando uno nace nace con ese don, con el don de hablar el guayunaiki, porque es dado por el mismo Dios. Y hay personas que ya se instruyen,
se les da la oportunidad de estudiar y de estudiar por lo menos el español, que es el que se nos hace a veces difícil nosotros de hablarlo. O sea, es decir, que en tu hogar tú naciste escuchando el Guayunaiki. Por decir, tu mamá te enseñaba a que dijeras, ¿cómo decía? Te enseñaba para que tú dijeras papi o mami. Sí, exacto, por lo menos nos enseñaba en español cómo nos ayudaba pues No, la pregunta sería esta. ¿Cómo te enseñaban para que tú dijeras papi o mami en Guayunaiki? ¿Cómo sería en Guayunaiki, sí. Tachica y Teica. Tachica Y Teica. y Teica. Sí, mamá y papá. Y por decir, te amo, existe en Guayunaiki. Se podría decir Tachica Impia o Tamorrajimia. Se tiene mucha manera de expresarse en el Guayunaiki. ¿A ti te llegaron a predicar en Guayunaiki también? Sí, en unas oportunidades tuvimos en Riguacha, hace aproximadamente como 7 años atrás, tuve en una cuestión de evangelización y hubo una persona que se le tradujo el Guayunaiki al español. Tuvimos que enseñarle a que captara el mensaje que se le llevaba. O sea, y esto va contigo, o sea, tú me cuentas a mí que, o sea, ustedes nacen con esa lengua, pero tus padres, a ti y a tus hermanos, te enviaron a estudiar para que aprendieras el español. Sí, hoy en día soy bachiller, gracias a Dios. Tuve mis oportunidades de adquirir por lo menos más conocimiento y ahí estoy. Sí, porque hay algunos que son nativos de allá y nada más hablan ese solo idioma. Sí, porque no se les presenta la oportunidad o no se les da la oportunidad. No se le da la oportunidad de estudiar. Sí. Yo escucho mucho que ellos hablan de Maleigua. Maleigua es Dios. Maleigua es Dios. Por decir, ¿cómo se diría Dios te bendiga en Guayunaiki? Piaca y no Maleigua. Dios está contigo. Bueno, eso sí no lo sé decir. Por decir, si tú vas a evangelizar a alguien, uno se presenta, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Vengo con el mensaje, ¿cómo le dirías tú en Guayunaiki? Le diríamos, Maleigua, Chequimpia, Tanashpiano Tuniakai, Buete Pesajaniakai, Anashniakai. La verdad es que, o sea, esto es sorprendente porque, o sea, uno siempre, cuando habla de otros idiomas, se imagina esos países, el que está más cerca acá de Colombia, que tiene un idioma diferente, es Brasil, sí, que habla el portugués, pero los demás están lejos, digamos, en África, en Europa, el Medio Oriente. Pero nosotros aquí en Colombia tenemos, o sea, tenemos personas que tienen su propia lengua, su propio idioma. Sí, como el cartagenero. El cartagenero tiene una lengua que es... Ah, el palenquero. El palenquero. El palenquero, sí. Sí, es verdad. Roy, y entonces nos contabas que cómo fue esa experiencia con Cristo. ¿Te bautizaste? Sí, me bauticé el 28 de septiembre del 2017. ¿Te bautizaste en el nombre de Jesús? Sí, en el nombre de Jesús, en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hoy en día te estás congregando, eres un siervo de Dios. Sí, estoy me tengo un cargo de las meriendas con la escuela dominical de escuela bíblica. O sea, le estás sirviendo al Señor, sí, con los niños. Sí. Y que, o sea, ¿cuáles son tus anhelos en cuanto al servicio a Dios? Excelente, un servicio por lo menos agradable a Dios y servirle como la Biblia manda. Como la Biblia manda, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Bueno, Roy, la verdad es que, o sea, es sorprendente escucharte hablar en este idioma y hablar de las maravillas de Dios. ¿Cómo tomó tu familia cuando se enteraron de que tú te convertiste a Cristo? ¿Cómo es el Guayunaiki o el Guayú en cuanto el que es inconverso, en cuanto qué piensa de los evangélicos? O sea, ¿qué pensaban tu familia y qué piensan ahora que te convertiste?
Sí, muchos llegaron hacia mí, me preguntaban que por qué no era la misma persona a la cual ellos esperaban. Por lo menos mis primos me decían, primo, pero si tú bebías con nosotros, ¿por qué ahora no bebes? Le decía, no, porque es distinto, ya por lo menos he cambiado la forma de ser, ya no soy la misma persona, aquella que era grosera o era esto. No, pero ¿por qué, primo? Claro, porque ya entramos en una cuestión de que ya somos cristianos. Y todo lo tomó en cuenta en que era diferente y no me siguió preguntando más. ¿Y tu mamá, tu papá, qué te dijeron? No, mi mamá en un principio pensaba que el evangelio era algo que ella me decía que ellos no, nosotros como cristianos no queríamos la familia. Decía, no, porque ustedes cuando son cristianos no quieren a la familia. Y yo le decía, no, sí lo queremos, pero es que no ves la manera en que nosotros queremos a ustedes como persona o como mi mamá, como le digo, yo te quiero y a pesar que tú no lo ves o no te das de cuenta en qué manera te queremos. O sea, ella tenía un concepto de que cuando una persona se convierte o se entrega a Cristo, deja de querer a su familia y todo es la iglesia, la iglesia. O sea, porque ese es como que la idea que han vendido de nosotros Sí, los cristianos. eso sí es verdad, sí, porque no han ¿cómo se llama? A las personas lo van mal informados solo del evangelio. Dicen que el evangelio es malo, que el evangelio es esto o aquello, o X cosas que sacan del evangelio para tener excusa.